¿Conmigo? Muy buenos días, mis queridos oyentes, bienvenidos a este su espacio, espero que ya personal, que ya lo hayan hecho propio. 4 dedos de frente, ya saben, un espacio en el que el ocio y el saber toman café juntos. Los saludo con mucho gusto, con alegría, con un verano bastante caliente, pero que afortunadamente en España se palia con un buen tinto de verano, con un café helado, que no es una costumbre muy, digamos que hispanoamericana, muy latinoamericana, y eso me encanta, poder tomar café frío. Bueno, pues hoy es jueves 27 de junio, y en un día como hoy, déjenme contarles qué pasó en un día como hoy, porque es un día importante, pero de 1880, en Tuscumia, Alabama, en los Estados Unidos, nacía la admirable Helen Keller. Helen Keller no nació ciega ni sorda, sino como una niña perfectamente normal, para quienes no lo sabían. No fue sino hasta los 19 meses después de que contrajo una enfermedad que los doctores describieron como una congestión aguda del estómago y el cerebro. Helen no tuvo la enfermedad por mucho tiempo, pero esta dejó sus huellas: sordera, ceguera e incapaz de hablar. Pero su intelecto pudo más que todas sus limitaciones. A la edad de 7 años... Imagínate, Alberto, a los 7 años ya había inventado más de 60 distintas señas que podía emplear para comunicarse con su familia. Helen Keller falleció a los 88 años, obviamente siendo durante toda su vida sorda y ciega. Y a pesar de su grave incapacidad para comunicarse, Helen se graduó de la escuela secundaria de Cambridge y también recibió una licenciatura con mención de honor en el Radcliffe College en 1904 a los 24 años de edad. Durante su vida adulta tuvo activa participación en política y publicó varios libros de texto y además tenían un gran éxito editorial. ¿Cómo es posible que personas así, con estas discapacidades, sean estos prodigios? Bueno, pues hubo 3 circunstancias que lo favorecieron. 1, pues que estaba dotada de una inteligencia excepcional con un cerebro privilegiado. 2, definitivamente que nació en el seno de una familia con muchos medios económicos, excelentes relaciones sociales y que se volcaron en ella. Y 3, que su vida se cruzó, porque he de hacer mención, yo creo que cuando mencionamos a Helen Keller tenemos que mencionar a Anne Sullivan. Anne Sullivan, una mujer de extraordinaria inteligencia e inagotable generosidad, ella fue la providencial presencia que sacó realmente a Helen Keller del abismo oscuro en el que se encontró al quedar ciega y sorda al poco tiempo de comenzar a vivir. Así que cuando mencionamos a Helen, mencionamos a Anne Sullivan también. Bueno, ¿qué tema de mis favoritos? Hoy, como cada jueves, espero traer a la mesa algo que contribuya, que sume, que aporte, que agregue, que sea integrativo, palabra que me enseñó mi invitado, que me encanta, porque ya he tenido el gusto de tenerlo por aquí hace, creo que un par de años. Estábamos, sí, tiempo. Sí, estábamos inaugurando precisamente 4 dedos de frente cuando tuve la dicha de que viniera. No lo pude filmar, como ahora sí nos pueden ver en Facebook Live a través de la página @monejilcomunicación. Y si él está aquí, entre muchas cosas, es porque este programa, si tuviéramos que aterrizarlo a medicina o a filosofía o a algo, también sería un programa alternativo. Lo voy a decir así. La palabra alternativa no es muy... hoy se dice así, a la medicina alternativa, pero es porque es el camino no ortodoxo, para decirlo de otra manera. Y entonces este programa también es así. Yo sé que ha sido acusado, tachado, calificado como un programa prácticamente esotérico, cuando nada más lejos de esa calificación. Yo creo que es un programa que simple y sencillamente busca eliminar etiquetas. Las etiquetas nos limitan, nos hacen incultos, nos empobrecen, nos hacen de muy corta visión. Y lo que yo pretendo en este programa es poner sobre la mesa temas que considero que a todos o a muchos de nosotros nos pueden llamar la atención, o porque los rechazamos o porque los aceptamos. Pero al ponerlos sobre la mesa y tener conocimiento de ellos, entonces el rechazo disminuye. Por lo menos ya puedo juzgar con conocimiento de causa. Así que hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta, porque además soy consumidora y practicante de ello. No sé si se dice practicante, pero sí usuaria desde muy pequeña, y que es pues algo muy lindo. Nos vamos al tópico atípico y ahí se los digo. Lindo, es una palabra muy mexicana. Me encanta esa palabra. Bueno, pues es el tópico atípico de hoy, es de algo que yo, insisto, consumo, mi hijo consume, mi familia, y es la homeopatía.
y voy a hablar de la homeopatía en España. Y para mis oyentes queridos con 4 dedos de frente, pero que dicen, no, el programa de hoy no me interesa, no, yo no creo en esas agüitas y en esas placebos, yo les pido que se queden una hora, regálenos una hora y después ya emiten un juicio más fuerte o un bulo o lo que ustedes quieran. Ya dije que es un bulo, pero agradeceré sus 5 sentidos prestos a este programa porque hay argumentos, hay bases, hay estudios y hay personas siempre que vienen aquí que tienen un bagaje y por lo cual vienen a hablar. Así que déjenme darles unos datos antes de presentar a mi lindo invitado, porque me gusta esa palabra y me gusta que le guste lo de lindo, que es muy mexicano, muy argentino también. La homeopatía llegó a España en las primeras décadas del siglo XIX. Las primeras noticias que se tienen de esta medicina las encontramos en algunas publicaciones de la época y entre ellas es importante señalar la que apareció, por cierto, en los anales de ciencia, literatura y arte, fíjense de qué año, de 1832, a través de la que tuvo conocimiento de esta medicina un médico de Badajoz, don Prudencio Querol, ¿no? Y todavía se le quiere a Querol, quien quiso conocer mucho más a fondo la nueva terapéutica y fue el primero que se decidió a probarla en algunos de sus pacientes. De hecho, dicen que los padres de María Cristina dos Sicilias, cuando ella estaba prometida de Fernando VII de Borbón, viajaron en 1829 a nuestro país con su médico homeópata, el doctor, bueno, viajaban con Cosmo de Oratis, que presumía de ser el primero en adoptar la homeopatía en Nápoles y en Italia. Son las primeras referencias halladas que se tienen sobre la práctica en España. Años después, la hija de María Cristina y Fernando, Isabel II de Borbón, nombraría como médico de cámara al doctor José Núñez Pernía, también homeópata. Más tarde le otorgaría el título por cierto, del Marqués de Núñez. Hay toda una historia. Me voy a rápidamente a venir aquí a la actualidad para que lo tengamos muy claro. En España existe una Asamblea Nacional de Homeopatía, por sus siglas ANH, y esta es la entidad que agrupa y representa a las sociedades médicas, veterinarias y farmacéuticas de nuestro país ante otras asociaciones nacionales e internacionales, instituciones y poderes públicos. La ANH reúne realmente a 5 asociaciones profesionales, hablando puntualmente, que son la Academia Médico Homeopática de Barcelona, la Sociedad Española de Medicina Homeopática, la Federación Española de Médicos Homeópatas, la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria y la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas, quienes por cierto han lanzado hace algunas semanas ya su sitio web homeopatiasuma.com. Fíjense qué título, por eso quiero que se queden los que sí, los que no. Homeopatiasuma.com. Suma, no divide, no resta, no sustrae, no excluye, no suple. Es importante que tengamos esto muy claro. ¿Cuál es el objetivo de la ANH? Pues contribuir activamente al aprendizaje, difusión, conocimiento, investigación, desarrollo y uso de la homeopatía en todos sus ámbitos. También se aboga por la defensa de esta terapéutica ante instituciones y las sociedades en general. ¡Vaya labor! ¡Vaya labor! Así que, oyentes queridos, como yo sé que su discernimiento es amplio y vasto, pues agradezco su estancia hasta el final del programa. Vámonos directamente a presentar a mi maravilloso invitado, que además también me receta. No sé si se diga me receta, es mi médico, si se puede decir así. Vámonos a mucho gusto. Las cosas como son. Sí, señora. Gracias. Qué ganas de hablar. Muy bien. Bueno, ya lo han escuchado de viva voz. Estuve ahí haciendo stalker de algunos materiales que hay en internet. También tiene su buen uso internet. La semana pasada hablábamos un poco de los usos y desusos, ¿no? Lo que no tenemos que hacer. Pues está conmigo, ya escucharon, el doctor Gualberto Díaz Sáez. Él es especialista en medicina familiar y comunitaria, especialista en homeopatía clínica, tiene una formación adicional en acupuntura intradérmica. Eso no me lo habías contado, tenemos que hablar tú y yo.
diferentes formas de terapia manual y el coaching sanitario, entre muchas otras disciplinas. Además es profesor de homeopatía en CDH, en los másters de, ya me dirás, AMHB, la Academia Médico Homeopática de Barcelona, la que acabamos de mencionar, y SESMI. Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Gracias. Y en ONMINS. Es una plataforma sobre oncología y medicina integrativa. Esa la vi ayer. Muy bien. Y ponente habitual en congresos médicos de ámbito nacional e internacional. Y además él trabaja como consultor técnico y científico para empresas del mundo científico. Déjenme decir por si no se escucha bien. Científico y editorial. Es fundador y coautor del blog hablando de homeopatía.com y ahora también eres cofundador y copartícipe de esta maravilla de homeopatía.com. Bienvenido, Gualberto, gracias por estar aquí otra vez. Gracias por invitarme. Oye, antes de meternos en harina, enhorabuena por tener un programa alternativo. En el sentido alternativo, fija, hace nada hablaba con algunos compañeros, con unos alumnos de hecho, y hablábamos de que la laparoscopia, que es esto de que te puedan operar haciéndote unos agujeritos pequeños y poniendo cámaras dentro del cuerpo, la laparoscopia era la alternativa a abrirte en canal. Quiero decir que las alternativas son las otras opciones que en principio a mucha gente no le parecía nada bien y parecía que tenía muchísimos riesgos, y como salga algo mal, ¿qué vas a hacer? Si solo tienes 2 cámaras y un par de pinzas para manejarte ahí dentro. No hay más. Bueno, pues mira, de hecho al final ha ganado la partida de la laparoscopia y lo que era alternativo pues ha pasado a ser parte de lo habitual. Como de hecho la homeopatía es una alternativa en algunos países, en el sentido de que es una opción más, pero en otros países es la opción hegemónica, es lo que habitualmente se hace con todos los pacientes, ya sea de forma específica o ya sea como una solución adicional al sufrimiento del paciente. He de darte la razón, que soy testigo fiel el año pasado que tuve el gusto de estar en Alemania, estando justamente estuve en Berlín, pero en Colonia mi hijo no se sentía muy bien, y entonces preguntando en el hotel decían, bueno, aquí la primera, así lo dijo, literalmente esta persona, nacida en Alemania, dijo, aquí la primera alternativa a la que todos acudimos es o la primera herramienta es a la homeopatía. Y aquí enfrente tenemos al homeópata y tenemos al farmacéutico que os puede recetar. Entonces, o prescribir. Entonces, bueno, te lo digo porque yo también lo creo como tú. No es que lo crea, es que es. Y así lo consideraban ellos. Pero al decir alternativo el programa también es efectivamente que hay plan B, hay A y B, y a veces esa B se vuelve A. Entonces, pues si tenemos varias carreteras para llegar a un mismo destino, y si esas carreteras a veces convergen, pues es mejor todavía. Sí, pero llama la atención, ¿verdad? Que a veces la gente te dice, no, pues si todo el mundo piensa que la homeopatía no funciona. Digo, perdona, pero cuando dices todo el mundo, quieres decir todo el mundo en tu barrio. Sí, porque fuera de tu barrio, en otros países, en otros continentes, las cosas son diferentes. Y no hablamos de países en vías de desarrollo, o no hablamos de zonas rurales donde no llega el conocimiento. El conocimiento ya es global, y así todo, muchísima gente confía. Sí. Yo creo que hay una frase que me gusta que dice un buen amigo mío en México, que dice, bueno, está bien, se vale no creer, lo que no se vale es no investigar. Ahí sí ya no, porque pues entonces si no investigas significa que tienes algún temor por ahí, porque si ya te están diciendo que hay bases científicas de algo y no quieres investigar porque no crees, entonces hay una contradicción, porque no es un tema de dogma de fe o de creencias, que está. Ahí es donde viene un poco la paradoja. Bueno, yo quiero entrar de lleno contigo. He de pedirte, porque no significa que algunos podamos tener un poco de noción, lo tengan todos, y a mí me pasa también, que soy la que necesita saber, con tu sencillo lenguaje que siempre manejas y con el que atiendes a tanta gente, entre ellos a mí. Quiero preguntar abiertamente para las personas que hoy vienen a lo mejor conduciendo en su coche, están en su casa y dicen, a ver, bueno, vamos a escuchar. Básicamente, ¿qué es la homeopatía? Te lo han preguntado 1000 veces, pues 1001. Mira, hay un tipo de medicamentos que los médicos o farmacéuticos o veterinarios pues pueden incorporar a su quehacer diario y pueden ayudar a los pacientes. ¿De qué manera? Mira, pues la diferencia entre estos medicamentos y los medicamentos convencionales es que lo que hacen es despertar o potenciar los recursos del propio organismo para regularse o para curarse, para recuperar el equilibrio, ¿no? Sí. Para reparar al fin y al cabo aquello que les está pasando. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de unas preparaciones
a partir de una materia prima, como en cualquier otro medicamento, se hace pasar por un proceso de extracción de principios activos y después por un proceso de dilución y dinamización. Y esa forma de preparar los medicamentos genera un cambio en la estructura físico-química que hace que cambien la forma habitual de funcionar, de modo que en lugar de ser más potente el primer efecto que el medicamento tiene sobre el organismo, es más potente la reacción del organismo ante esa sustancia. Esa reacción, naturalmente, es curativa, porque nuestro cuerpo está diseñado para siempre, ante cualquier agresión, hacer un esfuerzo de recuperarse, ¿no? Y lo que hacemos es despertar, potenciar este esfuerzo de recuperación del organismo. Por eso es por lo que no nos pasamos de frenada, ¿no? Como solemos decir, bueno, pues cuando uno tiene una gastroenteritis, por ejemplo, si no se pasa de medicación para inhibir el movimiento del intestino, pues de pronto uno está constipado, no tiene estreñimiento. Bueno, pues no pasa con la homeopatía, porque uno no se puede pasar de frenado, uno puede pasarse de influir en el organismo, porque esa influencia es lo contrario, es despertarle para que se ayude. Para que se defienda. Qué maravilla, no hay efecto secundario con eso, me encanta. Es muy, muy rápido, que bien Candy siempre me trae así, rapidito, porque así disfrutamos todo el programa. Nos vamos a ir a la única pausa comercial que tenemos en este programa, donde siempre doy las gracias a todos nuestros anunciantes, a nuestros patrocinadores por hacerlo posible, y ya regresamos. Estamos hablando de un tema interesantísimo, porque vamos a desmitificar muchas cosas, vamos a quitar etiquetas, hoy vamos a sentirnos más ligeros después de este programa, porque esa mochila que cargamos de condicionamiento social, de bulos, de cosas que nos hacen, y con toda razón, titubear, tener confusiones, pues que creen que hoy nos la vamos a quitar y van a sentir que el paso se aligera. Esto es Cuatro Dedos de Frente, estamos con el doctor Gualberto Díaz, no se vayan por favor, ya venimos. Buenísimo, porque justamente de los artículos que estoy ahí me traje varios, que digo, madre mía, yo no sé cómo tienes todavía, no podría yo, o sea, si tú dijeras, Mone, ¿te quieres integrar? Me integro como comunicadora, sí se puede, como difundir, pero integrarme a discutir, no puedo. Yo creo que yo me quedo en el zapato. Yo discuto poco con los... O sea, antes estaba más presente en Twitter, ahora retuiteo mucho, pero ya no me pongo a discutir. Lo único sí que es verdad que, por ejemplo, si tú tuiteas, o en otro medio de comunicación, un periodista que saca un artículo, o sea, si la gente que te apoya tuitea y le atacan, pues yo ahí entro en la defensa de por lo menos que esa persona sienta protegida, ¿no? Porque, claro, de pronto tú has querido decir algo que yo te he dicho, lo dices con tus palabras, evidentemente, la gente de repente empieza a... No, lo puedes decir perfectamente, pero la gente empieza a atacarte, hombre, pues yo me responsabilizo de lo que te he hecho llegar, ¿no? Y entonces, yo, bueno, mira, lo que Mone dijo está refrendado por este artículo científico que se puede encontrar aquí. Sí. Pues, mi participación es eso, es aprovechar la oportunidad de dar una información más científica y sobre todo la de acompañar a quien se ha partido la cara por ti. Pues que menos que estar. Pero ya por mí mismo no me parto la cara, ya que digan lo que quieran. O sea, ya te pusiste sí, no sé qué sustancia ha sido de homeopatía, pero que se resbala. No, sí, pero que porque ya me di cuenta que Twitter es la red del odio. No se ha escrito mucho sobre Twitter España, pero Twitter no es igual en otros países. Pero Twitter España es tremendamente agresivo. Entonces, ¿sí? Habiendo Instagram, habiendo Facebook, habiendo... ¿Qué eres Twitter? No. Pues, nada. Afortunada tú. No. ¿Sabes qué pasa? Que no nada más no soy tuitera, no soy muy red socialera, pero voy a decir, ¿no? De no ser Facebook, que lo necesito y que me encanta porque llegamos a muchas personas, pero reconozco, sí me reconozco que necesito hacer dieta digital. Acaba de presentar el programa de ayer, de la semana pasada. Vino este chico que escribe este libro y de verdad es que hasta espiritualmente nos estamos alejando muchísimo. Estamos en un hedonismo y en una cosa de cuántos likes tengo y cuánto y mi verdad y tu verdad y la posverdad y la verdad, y todo el mundo está en eso. Entonces, y digo, bueno, sí. A mí me ha ayudado decir, estar en estos medios de forma, entre comillas, habitual, sí. Es decir, casi profesionalizada, pero no como profesional de las redes sociales, ¿no? No soy youtuber, no soy youtuber, pero al final mi situación me ha obligado a estar presente y además estar presente acompañado. Porque tú necesitas un altavoz. Claro, porque yo estoy representando a mucha gente y tienes que representar donde las autoridades y los periodistas te leen. Totalmente. Y si callas, otorgas también, entonces tienes que tener cuidado, por supuesto.
¡Qué buena! Estarán oyendo. ¡Qué buena! Hay que decirle. ¡Qué bueno! Candy es quien está en controles y yo no tengo absolutamente nada de mérito ni de acción metida ahí en la asertiva y acertada música que nos estás poniendo de fondo. Muchas gracias, Candy, en controles. Bueno, pues estamos aquí hablando con el doctor Gualberto Díaz Sáez de la homeopatía y de esta visión pues que nos ha dado para comprender los no efectos secundarios, y no está hablando de, ¿cómo le podríamos llamar a la medicina convencional? Porque le llamamos a la alópata, porque yo a través de la homeopatía aprendí a decirle alopatía. ¿Cómo le podríamos llamar? Mira, alopatía yo creo que no es el mejor término, era un término adecuado hace 200 años, ¿no? Que era la curación ya por contrarios, etcétera. Sí, hoy, no, por Dios. No, realmente lo que tenemos que entender es que la medicina convencional es la medicina que forma parte de la convención, que forma parte del uso habitual, de lo reconocido oficialmente, en un lugar y en un momento determinados. En España lo convencional hace 100 años no es lo que es ahora. Y en la India lo convencional no es lo mismo que lo que en España es convencional. Cierto. Y esta medicina convencional asienta sobre varias patas, ¿no? A veces parece que solo pensamos en medicamentos, porque cuando vamos al médico casi siempre lo que recibimos son medicamentos. Pero bueno, aparte de la farmacología convencional, que había farmacología a base de plantas, había farmacología homeopática, eso es. Pero también tenemos la cirugía, evidentemente forma parte de la medicina convencional, diferentes tipos de cirugía, el consejo nutricional. Tienes razón, ya se derivaría de la misma alopatía, derivan muchos. Claro, entonces... en realidad, un médico que hace por su paciente le recomienda ejercicio, le recomienda higiene de vida, le recomienda nutrición, le recomienda fármacos, le recomienda cirugía, le recomienda psicoterapia. Claro, entonces no puedes... le puede recomendar otras terapias acompañantes, como pueden ser la homeopatía, o la acupuntura, u otras, que ya está reconocida, por cierto, ya la Organización Mundial de la Salud la acepta. Sí, bueno, ha ayudado mucho que la Organización Mundial de la Salud durante un tiempo ha sido presidenta una representante de China, y eso ha contribuido a que se desarrollaran mejor el área de la medicina integrativa o de las medicinas complementarias, como ha ocurrido también en América Latina, ¿no? Hay un respeto muy grande a las tradiciones de los pueblos, que siguen formando, cuya forma de curar sigue formando parte de lo habitual en zonas rurales o en zonas donde es difícil que haya otro tipo de recursos. Claro. Y, ojo, es que si no hubiera este tipo de medicina tradicional o indígena que está ayudando de forma eficaz, no digo que ayude en todo, pero en algunas cosas ayuda de forma muy eficaz, dado que la farmacología convencional no llega, es demasiado cara, no hay forma de llevarla hasta allí, pues todas esas personas estarían sufriendo o muriendo. Es decir, que lo que la Organización Mundial de la Salud dice es, ojo, que las terapias tradicionales tienen un gran papel en muchas áreas. Y ojo, porque empezamos a enfrentarnos en nuestras sociedades occidentales a problemas como el envejecimiento y la cronicidad, o como las resistencias a los antibióticos, y de repente volver la mirada a esas terapias tradicionales puede ser muy interesante, ¿no? Porque ante una infección, hasta ahora los antibióticos iban muy bien. Pero si los antibióticos dejan de ir así de bien, ¿qué hago? Pues tengo que pasar de mirar al germen y empezar a mirar al huésped del germen, es decir, a la persona que lo sufre. Y quizás sea más interesante intervenir en la persona que no en el germen. Por supuesto, y con esto regresamos a la máxima, quienes somos fieles a este camino de la salud, y no omitimos el camino, como dijiste, me gustó, convencional farmacológico, por supuesto. No es que no están peleados. Me remito a la máxima de no hay enfermedades sino enfermos. Sí, aquí cada cual elige la manera, ¿no? El sábado en Oporto estaba impartiendo un seminario y comentaba a los alumnos que no tenían ni idea de homeopatía, hasta ese momento era su primer contacto, y les decía, miren, un médico como yo, ante un paciente con una alergia, primero utiliza medicamentos homeopáticos, y cuando los síntomas no ceden de manera suficiente, complemento con fármacos convencionales. De la misma manera que algunos de ustedes, por ejemplo, usarán medicamentos convencionales, y cuando llegue el momento en que el paciente está mucho mejor, pero aún así sigue teniendo síntomas, los que nos están oyendo ya sabrán ese picor de oídos, ese picor del paladar, que por mucho que no tomen antihistamínicos no termina de quitarse, recurran adicionalmente a medicamentos homeopáticos. Por cierto, digo medicamentos porque
estos principios activos están reconocidos como medicamentos por la ley. Sí. O sea que una de las otras ventajas de los medicamentos homeopáticos es que ofrece la garantía de un medicamento, está supervisado, vigilado estrechamente por la agencia del medicamento como cualquier otro medicamento, ¿no? Hay otro tipo de sustancias, suplementos nutricionales, etcétera, que igual el sistema es más laxo, pero en el caso de los medicamentos homeopáticos el sistema es perfectamente... hace un seguimiento perfecto como el de cualquier otro medicamento. Hiciste mención de un adverbio que te vuelvo a pedir, o que te pido, no te vuelvo a pedir, te pido que vuelvas a decir. Recurren Adicionalmente. Adicionalmente. Yo quiero que no se pierdan de los vocablos de este doctor que está aquí conmigo, que además es una gran persona, porque tenemos que poner atención al fondo de lo que dice y a la forma. La forma es muy importante, nos hemos perdido, pero las formas son importantes, Gualberto. Adicionalmente es una palabra clave. Y voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda muy bien. Hay veces que, fíjate, entonces, ¿qué hago? ¿Tomo antibióticos o tomo medicamentos homeopáticos? ¿No? Y yo digo, ¿usted se preguntaría, ¿tomo antibióticos o tomo antiinflamatorios? No, ¿verdad? Usted quiere tomar los dos, antibióticos para acabar con el germen y antiinflamatorios para reducir el dolor y la fiebre. Bueno, pues tomo antibióticos y medicamentos homeopáticos, igual que tomo antibióticos y antiinflamatorios, igual que tomo vacunas y medicamentos homeopáticos, o igual, ¿no? Quiere decir que todo se puede sumar, o de la misma manera que puedo hacer contención emocional y un poquito de psicoterapia con un paciente y darle medicamentos homeopáticos. O extraer una tumoración en algún seno a una persona que tenga algún carcinoma y tomar medicamentos homeopáticos. Bueno, en realidad los pacientes con cáncer, y esta web Homeopatía Suma de la que hablabas tiene un capítulo específico para la homeopatía y cáncer. En cirugía, la homeopatía puede ayudar a que se repare un poquito más rápidamente la herida, a que sangre un poquito menos durante la intervención, pero casi todos los pacientes llegan a mi consulta, porque la mitad de mis pacientes, soy como súper especialista en personas con cáncer, ¿no? Y digo no en cáncer, en personas con cáncer. Porque estas personas están tomando quimioterápicos o tratamientos hormonales o están haciendo radioterapia. Y lo ideal es que puedan terminar estos tratamientos y hacerlos a dosis completas. Entonces, la homeopatía puede ayudar a que los efectos secundarios sean más tolerables. Y digo una cosa más. Por favor, muchas. Hay quien dice, es que claro, los pacientes que acuden a las medicinas complementarias o alternativas, quizás asumimos el riesgo de que rechacen los tratamientos habituales o antitumorales. Y hace poco escribí en el blog y decía, mira, ahora se ha publicado un estudio científico, además hecho en el sistema público de salud de Italia, o sea que difícilmente puede tener algún error o algún interés, bueno, está hecho por el sistema público. Pero es la experiencia que yo tengo en mi consulta pues todos los meses. Pacientes que llaman diciendo, es que yo tengo miedo de la quimioterapia y no quiero hacer quimioterapia y vengo buscando algo diferente. Y entonces cuando uno les explica, mira, tenemos formas de conseguir que los efectos secundarios que padeciste por los la que vez temes, anterior, exacto, o los efectos secundarios que padeció tu cuñada, pues quizás esta vez no los tengas, o los tengas mucho menos. ¿Qué te parece si por lo menos lo intentamos? Intenta la quimio que te puede hacer bien, inténtalo acompañado de la homeopatía, o de la homeopatía y otras formas de ayuda, y si con eso funciona, fenomenal, porque tienes un tratamiento completo. Y si con eso no funciona, siempre estás a tiempo de abandonar, pero no abandones todavía. Primero inténtalo con homeopatía. Bueno, Gualberto, me estás diciendo algo entonces, que tú eres el subchef del chef que se llama oncólogo. Es decir, que curioso que yo encuentro un sinfín, desplegados enteros, centenares, por no decir millares que debe haber, de artículos que se oponen rotundamente, que son, detractores de la homeopatía, cuando lo único que me estás diciendo es que son coadyuvantes, hasta para que, voy a decirlo así, que haga caravana con sombrero, no sé si propio o ajeno, el médico. Sí, mira, el objetivo de esta web Homeopatía Suma, decías, hombre, tenías ya una web y ya añades otra. Bueno, es que esta otra tiene una filosofía un poquito diferente. Está muy enfocada al paciente y está muy enfocada a dar una visión equilibrada de la salud y de la homeopatía. Me explico con lo de equilibrada. Fíjate, es que circulan muchas leyendas, bulos, mentiras, al final discursos o mensajes, ideas inadecuadas. Posverdades, ¿no? Se satanizan. Claro. Entonces, que los pacientes abandonen los tratamientos habituales por la homeopatía es mentira. Que la homeopatía pueda tratar por sí misma pacientes con cáncer es mentira. De acuerdo.
Que los tratamientos de uno u otro tipo no sean complementarios es mentira, sí son complementarios. Que los homeópatas se opongan a la quimioterapia es mentira. O sea, no hay que ser, porque decías, es que hay mucha gente que es detractora de la homeopatía, digo, y también hay mucha gente que es detractora de la quimioterapia. Y hay que explicar a unos y otros que esa posición radical no es de sentido común. Pero los detractores, es que allá iba, que los detractores de la homeopatía, los que yo he escuchado, es que lo hacen como si el que fuera usuario o afín a la homeopatía fuera un fanático, y eso es completamente, no hay más mentira que ella. Entonces yo digo, por eso hablo de los detractores de la homeopatía, porque ¿cuál es el argumento de ese detractor? Es más, me voy a ir a algo muy, quiero que sea tomado en su justo contexto. No tiene nada que ver con la homeopatía, pero si, Dios no lo quiera, pero si a mí me dicen que tengo que llevar cierto tratamiento sí o sí para mi salud, y evidentemente me lo tomaré, pero no tendría que ser tonta para no hacerlo. Pero llega alguien, no te va a gustar lo que voy a decir, seguramente, pero llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Me dijeron que qué sé yo, ¿tienes perro? Sí, pues me dijeron que cepillarlo 18 veces al día, y tampoco que me tome nada de él, pero que si bajas escaleras 27 veces y qué sé yo, voy a decir cosas así muy que no les dañan a mi salud, las hago. Por supuesto que las hago. No me está diciendo, no vayas al hospital, no te hagas este tratamiento, hazlas. Entonces, sí, llámenle dogma de fe, fanatismo, pero si es en aras de mi salud y además lo que me estoy poniendo, y no te va a gustar porque vas a decir, no, Mone, pero esto es ciencia. Sí, pero si aún así el ser humano está ávido, hombre, sí hemos tenido aquí invitados de tarot, voy a decirlo así, Alberto, de tarot, de numerología, esto me habla de que hay una búsqueda incansable del ser humano por la plenitud. ¿En dónde radica la plenitud física? Mira, ¿En la salud? Yo tengo una cosa muy, muy clara en la consulta cada día. Y además, mira, hay una cosa que se llama medicina basada en la evidencia. Digamos, la máxima con la que debemos actuar éticamente los médicos es la medicina basada en la evidencia. Y uno diría, claro, pues basada en evidencia es basada en publicaciones científicas. No solo. Mira, la medicina basada en la evidencia son 3 pilares. Por un lado están las evidencias científicas, las publicaciones, los estudios de investigación. Sí. En segundo lugar está la experiencia clínica, la experiencia del médico y la experiencia del paciente. En tercer lugar están las preferencias del paciente, porque el paciente tiene derecho a hacer uso de su libertad y a poner en juego sus valores. Por supuesto. Entonces, en la consulta, ¿qué sentido tiene que yo haga la mejor recomendación del mundo si el paciente luego no la sigue porque no está de acuerdo con ella? Tendremos que discutir abiertamente del tema. Si yo le rechazo lo que dice mi paciente, no, tienes que hacer esto, tienes, o no puedes, pero no, tendré que discutir con el paciente, tendré que buscar la manera de ofrecerle argumentos para que él se convenza, y en cualquier caso tendré que respetar que haga uso de su libertad. Y si quiere tener libertad de subir escalones 27 veces, como decías, que lo haga, porque hace uso de su libertad, y ninguno somos más que otro. Somos más que otro en el sentido de que tenemos más conocimientos para poder sugerir o aconsejar, pero finalmente moral. Cada uno toma su decisión. Claro, y qué bueno, gracias por decir esto. Y en esa convicción o en ese consejo ancestral de la tatarabuela o lo que sea, que no daña y que no irrumpe el tratamiento que se le puso, llámenle placebo, pero también hay una cierta respeto y una convicción de que eso es un componente que le va a ayudar, pues seguramente le ayuda. Bueno, todo lo que sea trabajar con el paciente, acompañándole, siempre será mejor que trabajar contra el paciente, como a veces algunos pacientes tienen la sensación. Aunque es muy, muy importante, para ser éticamente intachable, que los médicos prescriban soluciones que demuestren de alguna manera o para las cuales tengamos suficientes datos de que son eficaces. En el caso de los medicamentos homeopáticos doy una pista nada más para poder empezar a hablar, porque la gente en la web, ¿no? En esta web que proponemos, Homeopatía Suma, puede encontrar todos los datos científicos que quiera. Pero solo para decirlo, más de 2.400 estudios de laboratorio. 1.400 estudios de laboratorio, es decir, con células, con tejidos, con ratitas, donde se demuestra que los medicamentos, que los principios activos homeopáticos cambian la forma de funcionar de las células. Es decir, que tiene efectos biológicos concretos, distintos para cada uno de los medicamentos. Bueno, pues, y además sabemos cómo funciona, es decir, además se describe, pues es actuando a través de este receptor de la membrana de la célula, es a través de un cambio en cómo los genes expresan su actividad en otro tipo de célula. Si sabemos todo eso, es porque son más que placebo, es porque son biológicamente activos, amén
de que luego tener una relación adecuada con el paciente sea un deber de cada uno de los médicos, ¿no? Pero tienen que tener también una actividad biológica. Y digo una cosa más, he dicho antes que son medicamentos. Bueno, pues las agencias de los medicamentos, y no digo yo de España, sino de cualquier otro país, no pueden registrar placebos. Digamos, eso no sería ético tampoco. Sí, claro, sería una contradicción. Claro, y los principios activos están registrados como medicamentos porque son medicamentos y porque son biológicamente activos. No hay subjetividad. Subjetividad hay en todo, pero en este caso, es decir, no esta clase de estudios que digo. Y hay otra cosa, mira, la homeopatía últimamente, bueno, se empezó utilizando en personas, se ha utilizado también en animales, no solo de compañía, sino en ganaderías. Ya me dirá usted a una vaca en una lechería o a un pollo en una granja, ¿cómo le convenzo yo del efecto de un tratamiento, verdad? Y sin embargo, no solo los ganaderos lo están utilizando, sino que forma parte de las reglas de uso, de las reglas de funcionamiento de la ganadería ecológica. Y últimamente, y gracias a una amiga mía, que es un cerebro alucinante, es de origen cubano, pero está trabajando en Suiza, Niurka Meneses. Bueno, pues cada vez más se utiliza la agrohomeopatía. Ella trabaja en biotecnología, es decir, científica de las de... Sí, de PEAPA. Pero ella tuvo un proceso personal que pudo solucionar con homeopatía, a pesar de ser inicialmente escéptica, y dijo, hombre, pues estas sustancias tengo yo que ver cómo funcionan. Y como trabajaba en biotecnología con plantas, voy a ver qué pasa cuando introduzco la homeopatía en estos estudios o estos experimentos. Oye, con mucho éxito. Y hoy día se está utilizando los medicamentos homeopáticos en grandes cultivos, en cafetales en concreto es uno de los terrenos donde se está utilizando mucho, también en viñedos. Y claro, porque hombre, pues lo de placebo ya... hay también una agricultura ecológica. Entonces, en la agricultura ecológica hay cosas que no puedes utilizar, pero los medicamentos homeopáticos sí. Y claro, ya no podemos pensar que cuando yo riego medio cafetal con homeopatía y medio cafetal sin homeopatía y el resultado es radicalmente distinto, no puedo pensar misma zona geográfica, mismas condiciones de temperatura, de humedad. Que hay algo de... no, es una coincidencia demasiado fuerte. ¿Verdad? Oye, yo que me iba a remitir, tú ya me acabas de callar porque yo ya traía bajo la manga este as de decirte que cuando yo era pequeña, es que sí, a título personal, para que siga habiendo acusaciones de que 4 dedos de frente promueve este lado oscuro de la medicina, que yo muy pequeña pues tenía una alergia, padecía muy fuerte de anginas, le llamamos, cuando las amígdalas estaban completamente llenas con una infección. Acudí a cualquier cantidad de medicamentos. No fui enfermiza, fui muy sana, gracias a Dios, pero en ese sentido sí. Y tenía también, recuerdo, sueños muy recurrentes. Un sueño, ¿no? Una historia que me ponía ansiosa. Los dedos de los pies de pronto se me... sí, se me agarró. Gracias, es que yo no sabía si el término también se decía en España. Y pues era muy pequeña y me llevaron al homeópata que teníamos de cabecera, que penosamente falleció al poco tiempo, porque de verdad era nuestro sensei. Y todo desapareció. Y yo me iba a remitir a mí, que te iba a decir, pues yo ni sabía si me llevaban a un médico, a un homeópata, yo qué iba a saber. Y con mis grajeas en la boca, así se me quita. Mira, médicos como yo, que estamos muy acostumbrados a utilizar los fármacos convencionales y el resto de intervenciones de la medicina convencional, cuando en algún momento decidimos incorporar los medicamentos homeopáticos, hay que pensar, para que los oyentes se sitúen, a nosotros nos presentan montones de fármacos, de medicamentos, de suplementos todos los días, ¿no? Para que podamos utilizarlos. Y nos presentan estudios científicos y finalmente, cuando decidimos utilizarlos con algunos pacientes, es la experiencia y el resultado que vemos en un grupo de pacientes lo que al final hace que sigamos utilizándolos o que seamos precavidos, ¿no? Luego ya vienen las guías clínicas, ya cuando hay suficientes estudios, un consenso de toda la comunidad científica. Bueno, pues eso ya está ahí para ser entre comillas obedecido cuando es pertinente. Claro. Pero cuando un médico como yo prueba los medicamentos homeopáticos y decide incorporarlos, es porque le lleva al lado luminoso de la medicina. Sí. Una vez se siente en el lado oscuro cuando está en situaciones donde no ve cómo ayudar a las personas con su sufrimiento, y cuando un día tras otro uno encuentra que no tiene cómo desenvolverse con su paciente, ¿no? Y en ese momento es cuando uno se siente como profesional en la oscuridad. Y uno llega al lado luminoso cuando descubre recursos que pueden ayudar a estos pacientes y encima descubre que les ayudan sin sumar interacciones farmacológicas y con apenas efectos secundarios. Entonces, eso es el lado luminoso de la medicina. Me puedo imaginar. Una terapia que además, no lo he dicho antes, pero una de las virtudes que tiene es que algunos de estos medicamentos son pues como café con leche, es como los fármacos convencionales, ¿no? Funciona con todo el mundo, ¿no? Un antiinflamatorio a todo el mundo le sienta igual. Sí. Pero los medicamentos homeopáticos no siempre es así. A veces sí, pero hay veces en que unos principios activos
sirven para unos pacientes que son más sensibles a ese medicamento, a esa sustancia, y bueno, esto nos pasa también, ¿no? Y de pronto viene el paciente a la consulta y dice, pues es que este antidepresivo, o este antihipertensivo, o este antiinflamatorio no me sentó bien, o no me hizo nada, y cambiamos simplemente a otro parecido que de repente sí hace. Sí. Pues en homeopatía pasa también, ¿no? Lo que pasa es que hemos descrito qué pacientes son más sensibles a un medicamento o a otro. Es decir, que si tú tienes insomnio que te cuesta quedarte dormida, no es lo mismo que tener insomnio que te despiertas de madrugada. No. Y si no te quedas dormida porque estás pensando en lo que tienes que hacer mañana o en lo que te ha pasado hoy, ¿no? Y te das vueltas y vueltas y vueltas, no es lo mismo que si estás pasando de un pensamiento a otro, y no es lo mismo que si vienen los Reyes Magos, en el caso de los niños, o si te has enamorado. Son formas muy diferentes de tener insomnio. Y por tanto se atacan de manera diferente. Con homeopatía utilizaremos medicamentos distintos. La forma de tener ese insomnio nos indica que el paciente responderá mejor a este medicamento o a este otro. Claro, y al mismo tiempo, la medida. Sí, y al mismo tiempo también, si tú tienes insomnio y además problemas de estómago y problemas de piel, quizás te ofrezca un tratamiento distinto que si tienes insomnio y además pues problemas con la menstruación que te diga, sí. y digestión, nerviosos, ¿no? Sí. Qué hermoso. Dicho esto, quiero, porque le habíamos puesto un título a este programa, no lo he mencionado, Sumar salud sin bulos y con homeopatía. Y para ello quiero, porque muchos se sentirán identificados con este temorcito, así como las personas que visitaste en Oporto, que me extraña, que no conocían nada, que no habían escuchado nada de homeopatía, porque vamos, es difícil, son muchos años ya, pero se vale. Para las personas que nos escuchan y que jamás han estado en el sí ni en el no, pero simple y sencillamente han oído puntos como que los medicamentos vamos a llamarle así, que bueno, homeopáticos están tan diluidos que no queda nada. Falso. Se ha demostrado que no funciona más allá del efecto placebo. Se ha demostrado todo lo contrario. Que funcionan tanto en estudios biológicos como con pacientes. Claro, pero estoy citando estas frases por si les son familiares. Los medicamentos homeopáticos solo contienen agua y azúcar. No se registrarían como medicamentos. Exacto, estarían entonces atentando contra la veracidad de los institutos certificados para ello. O sea, no a la homeopatía, sino a quienes certifican. Nadie sabe cómo funciona. Bueno, acabo de comentar, ¿no? Eres un tipo raro, tú eres un nadie, ¿qué pasa? No, mira, ¿sabes qué pasa? Mira, allí voy a dedicarme un momentito con este bulo. ¿Sabes qué pasa? Que imagina que yo preguntara ¿cómo funcionan los antibióticos? No hay un cómo funcionan los antibióticos. Bueno, ¿cómo funcionan? Funcionan no permitiendo que el germen crezca o matándolo, ¿no? Pero si quisiera preguntar por un mecanismo de acción, vamos a decir, biomolecular, ¿no? Muy tecnológico, pues no lo hay para los antibióticos. Hay que ver cada antibiótico qué mecanismo de acción tiene. Bueno, pues con la homeopatía es lo mismo. Si preguntamos cómo funciona la homeopatía, la respuesta que podemos dar, como en el caso de los antibióticos, es muy general, ¿no? Funciona poniendo en marcha mecanismos de reparación y regulación en el organismo. Ahora, ¿cómo funciona cada uno de los medicamentos? Bueno, pues entonces vamos a dar respuestas para cada uno. Y no quiero aburrir a los oyentes porque pueden encontrar los ejemplos en la parte de evidencias científicas de homeopatiasuma.com. Sí, pero bueno, por ejemplo, sabemos que Gelsemium sempervirens 15CH interactúa con el receptor glicinérgico de la neurona del sistema límbico y aumenta la secreción de alopegnanolona. No me extiendo más porque solo quería que la gente supiera que tenemos los términos técnicos para describir con precisión lo que hacen algunos medicamentos homeopáticos. A ver, yo te quiero preguntar eso como usuaria por mi hijo y porque lo he visto en personas cuando yo vivía en Chicago, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. No me dirás, Mone, necesito al paciente aquí, pero un herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo veo que el medicamento es como con un nombre medio, no sé, antimonio, no sé, no es, pero voy a decir algo que a una persona que está poco familiarizada con homeopatía lee eso y dice, madre mía, le están dando veneno. ¿Cómo se lo explicas? Mira, en absoluto. Quiero decir que muchas de las sustancias que utilizamos terapéuticamente, tanto en farmacología convencional como en medicina base de plantas con homeopatía, son venenosas dependiendo de la dosis. Claro. Quiero decir que el captopril, por ejemplo, que es un antihipertensivo muy habitual, originalmente era veneno de serpiente, ¿no? Y así el cornezuelo de centeno, que es muy tóxico también, pero es lo que utilizamos para las migrañas, por ejemplo. Entonces, no es que las sustancias son tóxicas dependiendo de a qué dosis se utilicen y con qué pacientes. Para allá iba, pero la farmacología convencional tiene lo mismo. Claro. ¿No?
virus del antivirus, o sea, es lo mismo que estamos diciendo. Entonces, la crítica que se hace en ese tenor a la homeopatía es que tendríamos que remitirnos a hacer el comparativo de quienes critican, para decir, pero si tú tienes lo mismo, tienes claro, que atacar. Sí, la homeopatía no es tan, en ese sentido la homeopatía no es tan diferente. En este caso, habría un tratamiento sintomático de este herpes o de esta varicela a base de un producto. Voy a un medicamento que su nombre empieza por Rustoxicodendron y ya no digo el resto de la... Bueno, pues aquí además del tratamiento sintomático, con homeopatía se podría dar un tratamiento preventivo, ¿no? Ese potencial que existe para que la persona modifique por dentro eso que es frágil, eso que es que le hace vulnerable, de modo que ya no sea vulnerable a esta situación, a este virus. Pues gracias por resolvernos todos y cada uno de los bulos. Aquí hay otro. Los medicamentos homeopáticos no tienen efectos secundarios. Bueno, pues sí, esto, mira, ¿sabes qué pasa? Que los bulos en salud lo son por rechazo radical, pero por exageración de beneficios. Sí. Es decir, nos encontramos con todo lo que no sea homeopatía no funciona, la quimioterapia no funciona. Es falso, sí funciona. Sí funciona. La homeopatía no funciona. Es falso, sí funciona. También hay bulos en el sentido de cómo se toman, ¿no? Por ejemplo, no, es que cuando uno toma homeopatía no puede tomar menta, o no puede tomar chocolate, o no puede tomar café. Eso también es mentira. ¿Cómo no va a poder uno tomar café mientras toma homeopatía si uno puede tomar quimioterápicos o uno puede tomar corticoides o antibióticos si uno toma homeopatía? Y al contacto con estas toxinas que se están drenando transitoriamente, pues puede haber un pequeño problema de piel o puede haber algo más de moco, y esto ocurre entre un 5 y un 10% de los pacientes según los estudios. Lo que sí puede ser excipientes. Uno puede ser alérgico a los excipientes. Claro. Y esos son efectos secundarios también. Podemos explicarle a la gente lo que es el excipiente, porque lo leemos muy seguido. Claro, el principio activo se pone sobre un soporte neutro, que es el que ayuda a que, bueno, porque si no, ¿cómo uno hace para tomar una gotita de, no? Pues uno la pone sobre un comprimido, sobre un gránulo, en un jarabe, en una crema. Esos son los excipientes, pues uno puede ser alérgico, hay que tener cuidado también. Y en esta página web, una vez más, hay una parte que hemos puesto: los bebés, las mujeres embarazadas, las personas que están polimedicadas, es decir, tomando muchos medicamentos, los que tienen problemas renales o hepáticos. Todo el mundo, toda la familia puede tomar medicamentos homeopáticos. Prueba de que es muy segura, pero no quiere decir que ocasionalmente no pueda aparecer alguna molestia. No se han descrito efectos adversos graves, pero uno tiene que estar atento a las molestias. Lo bueno es que son transitorios. Cuando uno modifica la pauta de administración, rápidamente desaparecen esos pequeños síntomas funcionales que han aparecido en el proceso. Claro, lo cual es también darle la bienvenida y aceptarlos. Una cosa quiero decir también, que tenga efectos secundarios contradice a los que dicen que es placebo. Eso te iba a decir, si es placebo. Sí, ¿verdad? No, el que criticó como placebo no puede decir que tiene... Y sabe que el grupo... ¿Te ha tocado? Hay un grupo de presión de gente que hace una... Homeófobos. Fíjate que al mismo tiempo critican que no hace nada, pero luego critican que tiene efectos secundarios. Diga, usted decídase, por favor. Sí, está bien que me critique, pero si me va a criticar, que sea por una que se encuentra en sus carreteras y ya se tiene que contradecir a sí mismo. Pues me encanta. De hecho, para allá quiero llegar, pero quiero tocar un punto toral, base, que tú has subrayado en múltiples conferencias y lo haces constantemente, porque además tú representas a la parte científica de la homeopatía, y es... Ahí les va el bulo mayor. El bulo de que supuestamente la homeopatía apoya esto. Los medicamentos homeopáticos pueden utilizarse en sustitución de las vacunas. Una infección. Bueno, pues el germen y la persona que tiene el germen. Bueno, pues vamos a ayudar a combatir el germen y vamos a ayudar a mejorar la respuesta de la persona que lo padece. Pues con las vacunas ocurre exactamente lo mismo. Si yo puedo actuar de una manera y simultáneamente de la otra, si yo puedo tomar una vacuna para aumentar mis anticuerpos, pero al mismo tiempo puedo tomar medicamentos homeopáticos para mejorar la resistencia de mis células a la invasión de un bichito, o puedo tomar medicamentos homeopáticos para curarme más rápidamente, o fíjate, si puedo tomar medicamentos y así con todo, ¿no? Los médicos homeópatas son médicos que deciden incorporar un recurso adicional para cuidar mejor a sus pacientes. Qué curioso. Déjame preguntarte, porque la curiosidad también viene no para ahondar más en esto ni echar más leña, ¿no?, al caldero, pero este grupo radical, porque suena radical, ¿no?, los militantes estos anti-homeófobos. No es una conspiranoia ni nada de eso, no. O sea, es que estos grupos se han descrito a sí mismos en internet y ellos dicen quiénes son y cómo actúan y lo explican. Sí. Ayer, bueno, me di a la tarea de leer por ahí algunas
cosas que escriben. Hay un artículo que puede ser confuso porque parece que viene de institutos de salud, sí. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego hay personas que se ponen luego hay personas que pueden trabajar en centros prestigiosos, pero no quiere decir que ese centro prestigioso avale ese mensaje. Simplemente es que esa persona pues también trabaja. Y yo también trabajo en lugares prestigiosos. ¿Qué hay atrás de todo este gremio? ¿Qué consideras tú? Seguramente conocemos mucho la respuesta. ¿Qué les mueve a estar ejerciendo tanta crítica y salir en una batalla en donde ni siquiera hay un contrincante? Porque no hay un contrincante, esa es la verdad, hay un aliado, pero bueno, no lo han entendido. ¿Qué les mueve? ¿Qué fomenta? Mira, dado que estos grupos de presión, al principio no, pero ahora ya ellos han descrito quiénes son y cómo actúan. Hay un artículo muy bueno en un por lo sitio menos, que se llama Blasting News, que fíjate que describen y se felicitan por cómo han ido ejerciendo presión sobre universidades, etcétera, mandando cientos y miles de mensajes, etcétera. Bueno, describen cómo han ido actuando sobre los sistemas de formación, los sistemas de decisión, etcétera, cómo han ido consiguiendo ir atacando todo el ecosistema hasta que han en este debate. Me preguntabas, estos grupos de presión son los mismos que critican la homeopatía y que ahora ya critican también toda clase de terapia que no sea farmacológica convencional. Critican también a los que critican los transgénicos, critican a los que critican las antenas de telefonía móvil, critican a los que critican el temas de energéticos, combustibles, etcétera. Es decir, que el fracking, estas cosas que están ahora en controversia, ¿no? Sí. Al final son grupos que defienden los intereses de todo lo establecido y lo tecnológico. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que del rechazo a determinados avances sobre el supuesto de que supongan un riesgo para la salud o para la naturaleza, ese rechazo a estas técnicas o a estas innovaciones, entiendo que, claro, no trae dinero, más bien te lo quita. Entonces yo creo que hay muchas industrias interesadas en que todos los avances que se proponen, todas las tecnologías que se proponen, pero ejemplos de medicamentos que finalmente han tenido que ser retirados del mercado o alrededor de los cuales ha habido un escándalo. La farmacología convencional es buena. Lo que ocurre es que también hay que ser prudentes con su incorporación. Prudentes no solo a la hora de introducir tal o cual medicamento en el mercado, sino a la hora de ver si se introduce en todos los pacientes o en algunos, dependiendo del perfil de seguridad o dependiendo de dónde actúe mejor o en qué situaciones sea más apropiado, ¿no? Y estos grupos al final defienden tecnología. Que es diferente, lo que pasa es que para el oyente que no está muy familiarizado, tecnología y ciencia suenan lo mismo, sí. Porque la tecnología finalmente se apoya en la ciencia, pero la ciencia es mucho más amplia que la tecnología. De acuerdo contigo. Es curioso porque ya nos queda un minuto para salir ya del programa, pero es curioso, no podría imaginar un militante anti homeopatía en este caso, que es como un toro que embiste y el torero se hace un debate. Si tú estás abierto, sería el primer debate de 4 dedos de frente, pero me interesaría escuchar porque no comprendo. Mis queridos oyentes, estuvimos con Gualberto Díaz.